Heidi, amén. Amén. Por la lectura de la palabra del Señor. Muy bien. Bueno, yo voy a hacerles una pregunta. Aquí en la congregación tenemos cristianos nuevos, tenemos cristianos que llevan años, tenemos cristianos pues que llevan muchos años, tenemos cristianos que han estudiado mucho la palabra de Dios. La pregunta que yo les quiero hacer y que quiero que sean totalmente sinceros es: ¿ustedes comprenden el Apocalipsis, el libro de Apocalipsis? Cuando ustedes leen las copas, las iras y todo lo que va a pasar, ¿ustedes comprenden el libro de Apocalipsis? Muy bien, amén. Bueno, hoy vamos a poner el primer cimiento para entender lo glorioso que es el libro del Apocalipsis y la cantidad de bendiciones que hay para nosotros. Porque no es un libro de maldiciones para los cristianos, es un libro de bendiciones para nosotros. Nuestra hermana ha leído y nos hizo reyes y sacerdotes. ¿No es una bendición? Amén. Somos reyes delante de Dios. No es que lo seremos en un futuro, es que ya lo somos reyes en esta tierra. Ya nos hizo con el poder que Él nos otorgó mediante su Santo Espíritu. Todo lo venció en la cruz del Calvario. ¿Amén? La primera piedra que vamos a poner es la predicación de hoy, el libro de los 7 sellos. ¿Ustedes saben lo que es el libro de los 7 sellos? ¿Lo han leído? Nadie era digno, nadie podía abrirlo, nadie lo podía ni mirar, ni tocar. ¿A qué libro se debe estar refiriendo? Así, ¿qué rollo? ¿A qué libro se está? ¿Al mismo libro del Apocalipsis? ¿A qué más? A ver, piensen un poquito. A la Biblia. ¿A cuál? A la Biblia. ¿A la Biblia? ¿Qué más? Bueno. Ustedes saben que en el cristianismo hay diferentes escuelas sobre escatología. La escatología es la parte de la teología que estudia las profecías de los últimos tiempos. Y en cuanto a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, que es la profecía más importante, la que todos esperamos y la que el mundo tiembla, porque cuando venga Cristo se acabó lo que se daba. Entonces, en esta segunda venida, en este estudio de la escatología, nos encontramos con 3 escuelas principales que son las que dictaminan pues un poquito el significado de las revelaciones, de las profecías venideras. Tenemos los aminialistas. La palabra a significa sin en griego. Y milianista significa que creen en el milenio. O sea que son un grupo que no creen en el milenio. No creen que realmente el milenio va a ocurrir, sino que estamos actualmente en el milenio. Es lo que creen de esta escuela. Dentro de este grupo, pues podemos encontrar a los testigos de Jehová, podemos encontrar a los adventistas y podemos encontrar a muchos de las iglesias evangélicas de nuestros días. A muchos creen que el milenio está actualmente, que la Biblia es espiritual y por lo tanto todo se tiene que espiritualizar, que no existe un plazo de milenios concretamente, porque para Dios 1000 años son un día. Y un día son 1000 años. Entonces ellos consideran que basándose en muchos versículos, pues el milenio no va a acontecer. Para su sorpresa, les voy a decir que los apóstoles tampoco creían en el milenio. Así los dejaron los discípulos de los apóstoles en sus escritos. Ellos eran amilianistas, no creían en un milenio futuro. Ellos, la gran mayoría, no habían recibido toda la revelación completa del Apocalipsis ni de toda la Biblia. Hay que recordarlo eso. Nosotros somos muy bienaventurados porque tenemos la revelación completa de Dios para nosotros. Ellos no lo tenían. Ellos tenían sus revelaciones parciales. Y ciertas iglesias nunca habían escuchado hablar ni del Apocalipsis ni del escrito del Apocalipsis.
Entonces vemos que ellos tenían esa doctrina minialista en referencia a la luz que habían recibido en aquella época. Yo tengo que hacer una referencia otra vez a Adán. Adán, que fue el primer hombre en que Dios se le manifestó al hombre, tenía muy poca revelación o iluminación de quién era Dios. Cuando él pecó, ¿qué hizo? Se escondió. Hoy nosotros sabemos que cuando pecamos, ¿de quién nos vamos a esconder? De nadie, no nos podemos esconder, la revelación la tenemos completa, cosa que Adán no la tenía. Así, los apóstoles tenían una revelación progresiva también. Aunque ellos empezaron a escribir y escribieron todas las bases, tampoco no tenían el compendio, como hoy lo tenemos nosotros. La segunda escuela de interpretación es la histórica, en que dicen que la Biblia es todo histórico, con referente a las profecías de la segunda venida, y que eso ya aconteció. En el año 70, cuando entró el emperador Tito y destruyó la nación, destruyó la ciudad de Jerusalén, y entonces empezó la persecución contra nuestros hermanos y todo lo que pasó en los primeros siglos. Dicen que ahí es cuando estas profecías del Apocalipsis se cumplieron, toda esa destrucción, esa maldad, esa persecución, incluso con Nerón y Tito, y que Nerón era el anticristo porque su nombre es 666, y etcétera, etcétera, etcétera. Pero estos le quitan el poder de Dios de las Escrituras. Al decir que todo es histórico y todo ha acontecido, le quitan el poder de Dios. Además, la Biblia está clara que se les puso una señal a los adoradores de la bestia, que es el 666, y en el primer siglo no se le puso ninguna señal a nadie, ni en el segundo siglo. Entonces, aun siendo una escuela muy importante, pues yo por lo menos no estoy de acuerdo, porque cuando interpretas la Biblia, pues ves que los acontecimientos sí que hay una parte histórica, pero también hay una parte profética. Cuando leemos que Jesús dijo, porque yo he venido a sanar, ¿cómo lo dice en Isaías? ¿Te acuerdas el versículo? Isaías, yo he venido para predicar las buenas nuevas. Vamos a leer este versículo porque es muy importante para entender la escuela histórica y la escuela que yo voy a hablar a continuación, que es la dispensacional. Isaías 6, si no me equivoco, el Espíritu de Jehová está sobre mí, por cuanto me ha enviado, ¿te acuerdas el versículo? Capítulo 6, no, quizá el capítulo 9. ¿Alguien se acuerda de la lectura que estoy diciendo? El Espíritu de Dios está sobre mí, por cuanto me ha enviado para dar vista a los ciegos, para predicar las buenas nuevas, para llevar cautivos, no, en el 11 tampoco, porque el 11 es el que habla del Espíritu, y sobre él estarán los 7 espíritus, y no tengo aquí En el 6:11. ¿En él? 6:11. No. Isaías 6:11, No. 61:1. Muy bien. ¿Esa cuál es? ¿Cuál es esa? 61:1. Sí, es que está mal escrito acá. ¿Cuál? Míralo ahí, 61:1. 61:1. Ah, muy bien. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque ha ungido Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, vendar a los quebrantados de corazón y publicar libertad a los cautivos, y a los presos apertura de la cárcel. ¿Qué dijo Jesús cuando leyó esto en la sinagoga? Delante de vosotros se ha cumplido esta escritura, esta profecía. Amén. Continuamos el segundo versículo, el versículo 2. A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová.
Ah, no, el día de la venganza no. No, eso no se ha cumplido. El día de la venganza es la segunda venida de Cristo, es el juicio sobre la tierra. Y el día de la venganza de nuestro Dios, del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Entonces vemos como en un mismo versículo nos encontramos muchos años de diferencia. Jesús cumplió la primera parte de este versículo, pero no cumplió el día de la venganza. Él no vino a vengarse, ¿verdad? ¿Verdad que en la cruz no se vengó de nadie? Al contrario, nos dio perdón. Cumplió todo lo que ha dicho estos versículos, pero no se vengó de nadie. El día de la venganza es cuando viene con el caballo blanco, cuando viene a proclamar su reino en la tierra. No, el Armagedón no. Pues sí, después del Armagedón, la segunda venida. Concretamente es la segunda venida de Cristo, que viene después del Armagedón. Entonces vemos como los historicistas no pueden contestar muchos de los versículos como este, porque se quedan en la historia, no se quedan en la escatología. Los dispensacionalistas, como nosotros o como yo creo, son aquellos que pensamos en las dispensaciones de los tiempos que Dios ha preparado para los hombres, la relación que tiene Dios con el hombre en dispensaciones. Como por ejemplo Adán, antes del pecado, fue la dispensación de la inocencia. Él era inocente, él no conocía el pecado, él no conocía nada y estaba desnudo delante de Dios. Después tenemos otra era dispensacional. Luego cuando vino la ley, la dispensación de la ley. Cuando vino Cristo, la dispensación de la gracia. Y luego viene la dispensación de la tribulación, los 7 años de la tribulación. Entonces nosotros creemos que el Apocalipsis nos está hablando concretamente de estos 7 años de la gran tribulación que va a venir sobre la tierra, donde Dios va a juzgar al ser humano. Concretamente, todos los juicios de Dios vienen sobre la tierra durante un espacio de 7 años. Porque luego, a partir del capítulo 19, con la segunda venida de Cristo, empezamos en otra dispensación, que es la del milenio. Es otra dispensación diferente, en que Cristo reinará por 1000 años en la tierra, porque sí se lo prometió a su padre David, que se sentaría en el trono y reinaría, justamente en Jerusalén. Y después de la dispensación del milenio, se acaba la tierra, se destruye la tierra y viene el gran juicio del trono blanco, donde todos los seres creados por Dios, con libre albedrío, no van a pasar las mariposas, ni van a pasar los pececitos, van a pasar los seres con libre albedrío, serán juzgados por sus hechos. Y los que no estén escritos en el libro de la vida serán lanzados vivos al lago de fuego. Y por último empieza el dispensacionalismo de la eternidad, con cielos nuevos y tierra nueva. Entonces ahora mismo nosotros estamos en la dispensación de la gracia, en que Jesucristo nos dio la gracia para ser salvos delante del Padre. Mediante la fe nosotros llegamos a creer y llegamos a obtener el derecho a la salvación. Tenemos la salvación que tenemos que alcanzar. Es importante entender ese término. Tenemos que alcanzar esa salvación. Es nuestra herencia. Mientras estamos vivos no podemos alcanzarla, es normal. Solo mediante, si Dios Jesús viene y nos lleva a su gloria mediante el arrebatamiento, o si nos lleva por el método tradicional, entonces alcanzaremos la vida eterna. Les he hecho una pregunta: ¿qué creen ustedes que es el libro del Apocalipsis? ¿Qué puede ser el libro del Apocalipsis? Unos han dicho que es la Biblia, otros han dicho que es el mismo Apocalipsis. No van muy mal encaminados de las respuestas que dan muchos teólogos. Hay unos teólogos que dicen que el libro del Apocalipsis son el libro de los 7 sellos del Apocalipsis, el rollito este que estamos estudiando, es los juicios de Dios contra la tierra. O sea que cuando Jesús quita los 7 sellos, empiezan los juicios de Dios contra la tierra.
Pero esto no puede ser verdad, porque esto contradice a lo que está y lo que vamos a aprender sobre este libro y sobre lo que significan los sellos, que son juicios que duran 7 años. Los juicios de Dios no es un juicio que dura un momentito hasta el final, porque el primer sello, ¿quién es? Es el caballo blanco, es el anticristo, y el anticristo está de pie desde el primer día hasta el último. Así que vemos que ese sello dura 7 años. Y así podíamos probar con el séptimo sello. Por ejemplo, el último sello. Que el último sello, ¿sabe lo que significa? La venida de nuestro Señor Jesucristo. Y está aunado con la séptima trompeta y con la séptima copa. Porque dicen, estos que piensan que el libro, este rollo, es el juicio de Dios, que el juicio de Dios está dividido en 21 pequeños juicios contra el hombre, contra la humanidad. Pero también vamos a demostrar que es un error. No hay 21. Si tendríamos que contarlos, contaríamos 31. Pero, y ahora explicaré por qué, tendríamos que contar 31 de los juicios. Pero ellos dicen que hay 7 sellos, hay 7 copas y hay 7 trompetas, que ustedes las han escuchado muy bien. Pero cada copa, cada trompeta y cada sello están unidos en un mismo evento. Lo que pasa que señalado de diferentes formas. Cuando empieza, por ejemplo, vamos a ir buscando y vamos a buscar el séptimo sello, la séptima trompeta y la séptima copa. Y veremos que los tres nos hablan del mismo acontecimiento. Vamos a leer en Apocalipsis capítulo 8 y versículo 5. El séptimo sello, el capítulo 8, está claro que es el séptimo sello. Y en el versículo 5 nos dice, y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos, voces, relámpagos y un terremoto. Que podríamos decir que es uno de tantos terremotos que hay en el Apocalipsis. Pero es que en el Apocalipsis hay un terremoto que es muy especial. Y que ese terremoto va acompañado de todas estas características que nos ha dicho aquí. Sin embargo, hay otros terremotos que no tienen que ver nada con las voces, ni con los relámpagos, ni con los truenos. Y ustedes que han estudiado conmigo el trono de Dios, ¿qué es lo que salía del trono de Dios? Relámpagos, truenos, y salieron voces. No salió un relámpago, no salió un terremoto, porque en el cielo no hay terremotos. El terremoto está en la tierra. Vamos a ver si esto se está refiriendo a la venida de Cristo. Vamos a leer ahora la séptima copa. La séptima trompeta, capítulo 11 y versículo 19. La séptima trompeta, lo podemos ver ahí. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, ¿qué más? Un terremoto y grande granizo. Aquí nos ha ampliado un poquito la imagen, pero podemos ver que es parecido al versículo que acabamos de leer, del séptimo sello. Sin embargo, está hablando de la séptima trompeta. Vamos a ver lo que dice la séptima copa de la ira de Dios. Vamos a ver lo que nos dice en Apocalipsis 16 y versículo 12. Perdón, el versículo 16, 18. Perdón, el 18. Me he equivocado. En el 17 dice, el séptimo ángel derramó su copa por el aire. Y entonces el 18 nos dice, entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran
temblor en la tierra. ¿Qué es un temblor de tierra? Un terremoto. ¿O cuántos terremotos? Pues cuántos terremotos en 3 versículos. Si estos versículos los pusiéramos en contexto, veríamos que están hablando de lo mismo, de la venida de Jesús. Cuando Jesús venga y ponga sus pies sobre el monte de los olivos en Jerusalén, habrá un terremoto y la tierra se partirá por medio, haciendo un gran valle, separando a derecha y a izquierda entre el valle, formando una cruz. Eso lo pueden leer en Zacarías capítulo 14. Entonces vemos cómo las copas, cómo las trompetas y cómo los sellos están unidos en un mismo evento. El mismo evento explicado de diferentes formas. No son 3 juicios diferentes, sino que es el mismo juicio separado de diferentes formas. Bueno, pero eso ha sido... Usted me puede decir, esto es una casualidad lo que usted ha hecho aquí con 3 versículos. Vamos a ver el 6º sello, a ver si nos ocurre lo mismo también. Vamos a ver el 6º sello. El 6º sello es la señal antes de la venida de los cielos. Dice Isaías que el universo será conmovido, que la tierra se moverá de su lugar. Que las potencias de los cielos, eso lo dijo Jesús en Mateo capítulo 24, las potencias de los cielos. Y entonces se verá la señal del Hijo del Hombre. ¿Cuál es? El cielo se oscurecerá y la luna será roja como de sangre. Esa es la señal, ¿verdad que sí?, de la venida de Cristo. ¿Qué nos dice el 6º sello? Vamos a leerlo en Apocalipsis 6:12. Miré cuando abrió el 6º sello, y he aquí hubo un gran terremoto, otro gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de cilicio, y la luna se volvió toda de sangre. ¿Eso no es la señal del Hijo del Hombre? ¿Esa no es la señal de que Jesús viene a esta tierra en su segunda venida y que ocurre antes del 7º sello? ¿Pero qué nos dirá la 6ª trompeta? ¿Puede ser que nos habla de lo mismo? Pues nos va a hablar de la señal en la tierra. Mientras en el cielo hay esta señal, en la tierra hay otra señal. Vamos a leer en capítulo 9 y 13 y 14, la 6ª trompeta. Y el 6º ángel tocó la trompeta y una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios diciendo, he dicho 13 y 14, ¿verdad? Sí. Diciendo, desata los 4 ángeles que están junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, para el día, para el mes, para el año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Para entender este versículo tendríamos que profundizar mucho más. Estos ángeles están en el río Éufrates. Se está refiriendo a la gran guerra del Armagedón que va a acontecer cuando venga Cristo. Es el preludio de la venida de Cristo, la guerra del Armagedón. A esto se está refiriendo. Y si vamos a leer la sexta copa de la ira, tenemos que ir al 16:12. Apocalipsis 16:12. No se me emborrachen, por favor, con tantos versículos y tantos datos. Tenemos que estar centrados en lo que estamos estudiando. Versículos 6 y 12. El 6º ángel derramó su copa sobre el gran río. ¿Dónde ha salido esto? Esto no ha salido hace un momento en la 6ª trompeta también. Y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente, con aquel ejército de 200 millones y que están llamados para la gran guerra del Armagedón. Esto lo explica todo el 6º sello. Y el 7º sello, Cristo baja y gana la batalla. Porque la guerra del Armagedón es todos contra todos, y cuando ven a Cristo, todos contra Cristo. Pero Cristo gana y vence la batalla. Eso es la gran guerra del Armagedón. Eso sí, en el valle de Armagedón o el valle de... ¿Cómo lo dice Joel? El valle de... Del Armagedón.
Sí, del Armagedón, también le nombra así. Sí, tiene otro nombre, pero bueno, es allí en Jerusalén, al ladito de Jerusalén, un gran valle que hay. Entonces vemos, hermanos, que los sellos, y esto lo estudiaremos mejor cuando empezaremos con los sellos, duran 7 años los juicios. Y esto lo iremos viendo claramente en esto. Entonces este libro, este rollo que está en el cielo, lo tiene el Padre en sus manos, que un ángel lo toma y se lo da ¿a quién? A nadie, porque nadie es digno de abrir ese libro, nadie es digno de ni siquiera mirarlo, hasta que se encuentra al Cordero. Y viene el trono a uno como un cordero inmolado, y este es digno de abrir el sello, y de abrir el libro y de quitar los sellos. Y entonces podemos entender qué va a ser y de qué trata este libro. Así lo ha leído nuestra hermana Heidi, ¿os acordáis? Y en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba de pie un cordero como inmolado. Y entonces Juan, que lloraba mucho, porque era importante, él quería saber qué iba a pasar con este libro, con este rollo, él quería saberlo, entonces él lloraba mucho hasta que apareció el Cordero y entonces todas las respuestas fueron dadas. Él es digno de abrir el libro. ¿Qué es el libro? ¿Qué es este rollo que está en manos del Padre? ¿Qué significado tiene con el Apocalipsis? ¿Qué significado tendrá con la Iglesia? ¿Qué significado tiene con el mundo? ¿Por qué este libro, después del libro de la vida, es el libro más importante que nos nombra la Biblia? Es que esas son las revelaciones que Dios tiene para su iglesia. Amén. ¿Cuál es el libro? ¿Qué significa este libro? ¿Qué nos dice segunda de Pedro, capítulo 1 y versículo 20? Esto es básico para la hermenéutica, esto es básico para el estudio de la Biblia, este versículo. Segunda de Pedro, capítulo 1 y versículo 20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación de Dani, ni de Juan, Ni de Pedro. ni de Pepe, ni de Luis. Eso es lo que está diciendo ahí. Que la interpretación está en la misma Biblia. Entonces tenemos que buscar en la Biblia, ¿dónde en el Antiguo Testamento? Porque os acordáis que os he dicho que en el Apocalipsis es el libro donde más citas del Antiguo Testamento hay. Sí. Vamos a verlo. ¿Dónde en el Antiguo Testamento encontramos un rollo que está escrito por dentro y por fuera, que tiene sellos y que es parecido a este? Y tenemos que irnos a Jeremías, capítulo 32 y versículos 9 y 10. Cuando Dios le dijo a Jeremías que se comprara una tierra. ¿Vamos? Jeremías, capítulo 32 y versículo 9. Y dice, y compré la heredad de Jamanael, hijo de mi tío, la cual estaba en Anatot, y le pesé el dinero 17 siclos de plata. Y escribí la carta y la sellé, y la hice certificar con testigos, y pesé el dinero en balanza. Este libro que tiene el Cordero inmolado, que lo tiene en sus manos, no es otra cosa que las escrituras de pertenencia de la Tierra. La propiedad. La propiedad del planeta Tierra. No es otra cosa que eso. El planeta Tierra no es cualquier planeta creado por Dios. El planeta Tierra no lo podemos unir a Júpiter, ni a Saturno, ni lo vamos a encontrar en todas las galaxias que el hombre busca en todo el universo. El planeta Tierra es un planeta especial, que Dios creó de manera especial. ¿Saben para qué?
Para Jesucristo. Para tener relación con los seres creados por Él. Amén. En esta tierra, Dios tenía su trono. En esta tierra, Dios tenía los ángeles que vivían en esta tierra. En esta tierra es donde Dios creó al más bello de todos los arcángeles, a Lucifer. En el huerto. En esta tierra es donde Dios se comunicaba con todos. Y en esta tierra Dios puso protectores. Unos cuantos protectores, como vamos a ver a continuación. Con lo grande que es el universo, y con la cantidad de planetas que hay, y de lunas, y de galaxias, y vemos que la ciencia cada día nos descubre que millones de estrellas que vemos en el cielo ya han muerto, de lo lejos que están, pero su luz todavía la estamos recibiendo, porque el universo es grandísimo, casi para el hombre se podría decir que es infinito, aunque para nosotros sabemos que no, porque los límites los pone Dios, y donde se acaba el universo, Dios continúa. El único que es infinito es nuestro Dios, que es el alfa y es la omega. Pero en esta tierra es donde las huestes de maldad vienen a luchar. ¿Por qué no se van a otro lugar? Porque vienen aquí a luchar. ¿Por qué Satanás tiene esa obsesión compulsiva de destrozar la tierra, de destruir la tierra? ¿Por qué no se va a otra galaxia? ¿Por qué no se va a otro planeta? ¿Por qué tiene que venir aquí? Con la cantidad de cosas que creó Dios en este universo, tiene que venir aquí. ¿Por qué los ángeles caídos tienen la obsesión de venir aquí? Porque hay una guerra en los cielos entre el arcángel Miguel y Satanás y sus ángeles. Y cuando pierden, no caen en la luna, ni caen en Marte, caen en la tierra. Porque la tierra, para Dios, es el centro del universo. Para nosotros es un pequeño planeta que hemos descubierto, que está ahí, a un espacio, a una distancia perfecta del Sol, pero que está a una distancia del centro de nuestra nebulosa, de nuestra galaxia, donde hay un gran agujero negro y no le es afectado y puede la Tierra subsistir y todas esas cosas que nos dice la ciencia, que es un planeta más. Pero no es un planeta más para Dios. Es el planeta. Es nuestro hogar. Es lo que Dios preparó primero para darse la gloria a Él. Después para Jesucristo. Porque este planeta, que nosotros creemos que es así, un planeta, y si hablas con cualquiera, la casualidad, bueno, el planeta es como es. ¿Por qué es el planeta así? Pues no tengo ni idea. ¿Pero por qué no es más grande? ¿O por qué no es más pequeño? ¿O por qué? ¿Puedes dar una explicación? El ser humano no tiene respuesta. La Biblia sí. La Biblia dice que es para Jesucristo. Amén. Que está preparado para Cristo completamente. Porque la segunda persona de la Trinidad, si no hubiera nacido en este planeta, no tendría el cuerpo que tiene. Porque usted y yo, ¿sabe por qué somos como somos? Porque la gravedad de este planeta nosotros la soportamos perfectamente. Ni somos más altos de 3 metros, porque la gravedad no la podríamos aguantar. Si una jirafa que tiene un cuello tan alto y que es tan alta, tiene un corazón fuertísimo, el doble de fuerte o triple que el nuestro, porque si no, no podría aguantar la gravedad. La sangre no le llegaría al cerebro. Pero nosotros tenemos el cuerpo perfecto para esta tierra. Y si fuéramos bajitos y gorditos, con la gravedad que tenemos, no nos podríamos ni mover. Ni podríamos hacer nada. Entonces tenemos las proporciones adecuadas a la gravedad que tiene este planeta Tierra. Por eso cuando llegaron a la Luna, con la diferencia de gravedad, en vez de caminar, saltaban. Así lo hacían. Y si hubieran llegado a Saturno, que es el planeta con más gravedad del planeta solar, pues resulta que no podrían
es que no podía ni levantarse de la silla. Así vemos que Dios lo hizo todo perfecto. Y cuando la Virgen concibió, ¿a quién concibió? ¿Con qué cuerpo? Como el nuestro. ¿Preparado para dónde? Para esta tierra. ¿Qué Dios hizo? Para Jesucristo. Para que cuando naciera Jesucristo estuviera esta tierra, porque es para Él, para su gloria. Vemos la importancia de esta tierra. Ahora entendemos cuando uno de los juicios que Dios proclama sobre los hombres de esta tierra es que destruirá a los que destruyen a la tierra. Porque esta tierra Él la tiene en especial cuidado, porque es lo que es su hogar, es lo que le pertenece. Y esta tierra, cuando Él la creó y lo creó, ¿a quién se creen ustedes que se la dio? Porque Dios es un Dios que otorga, otorga responsabilidades sobre sus hijos, tanto celestiales como aquí en la tierra. Por eso existen pastores, para que tengan una responsabilidad sobre un rebaño, porque si Él no hubiera querido, hubiera hecho grupos y no hubiera hecho ningún pastor. Ya Dios es el que los pastorea, pero Él pone responsabilidades. Y en esta tierra resulta que Él puso, cuando la creó, Él puso un responsable para que cuidara esta tierra. Y para eso tenemos que irnos a Ezequiel capítulo 28 y versículo 13. Mientras lo buscamos, yo les he dicho que habían 31 juicios. ¿Te acuerdas, José? Porque 7 sellos, 7 copas, son 14, 7 trompetas, 7 copas, son 21. Pero nos habla la Biblia de 7 truenos, que no dieron sus voces y que no se le permitió a Juan escribir lo que decían los 7 truenos. Y si nos habla la Biblia de 3 ayes muy específicos sobre los seres humanos, que son los ayes. Uno es sobre la predicación de los dos testigos. Otro es cuando se levantan todos los demonios y vienen a invadir la tierra. Se ha abierto el abismo y surgen todos los demonios. Y el tercer ay es cuando el mismo Satanás se sienta en el trono a gobernar en la tierra. 3 ayes que dice que ni aun así los hombres se arrepintieron. Eso hace un total de 31, no de 21. Hace un total de 31. Este libro que he comentado y que son las escrituras de la tierra, lo sabemos porque dentro del libro, ¿sabes que he dicho que está escrito por fuera, por dentro y por fuera? Vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera. Este libro que está escrito por dentro y por fuera es por un motivo muy concreto. Dentro tiene las cualidades, la localización, la composición de la compra. Cuando uno compra un terreno o una casa, todo el especificado está dentro del libro. Pero acordémonos que en aquella época no habían libros, eran pergaminos, eran rollos. Está todo dentro. Pero por fuera está escrito lo mismo simplificado en letras grandes. Porque si no, ¿cómo uno sabría de a qué pertenece cada pergamino? Si uno puede tener 100 pergaminos y dice, yo quiero buscar el pergamino de la compra que yo hice, ¿cómo yo voy a saber qué pergamino es? Y es porque fuera está escrito lo mismo, con letras grandes, como si dijéramos, fuera pondría compra de la tierra, o escrituras del planeta Tierra, lo pondría así en grande, escrito por fuera. Dentro estaría el planeta Tierra, que tiene esta gravedad, que tiene esta composición, etcétera, 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 y todos los detalles dentro de ese libro. Esto es más importante de lo que ustedes creen, porque lo vamos a ver luego al final. Vamos a ver al final que si Jesús no abre este libro, la Iglesia lo tiene mal. Entonces es obligatorio que Jesús
abra este libro. Aparte de esto, cuando Juan escribió el libro del Apocalipsis, en el año 2000, los romanos tenían una costumbre que cuando había un testamento era obligatorio ponerle 7 sellos. Ellos no ponían un solo sello, sino que ponían 7 sellos. 7 sellos no son como los nuestros de hoy en día, aquellos que cogen, le pegan ahí con saliva. No. Hace 2000 años. Hace 2000 años. Esto no. En aquella época se ponía un poquito de cera. Digamos que yo voy a hacer el ejemplo. Ponían un poquito de cera y entonces tenían un cuño que era o el anillo o un cuño especial y lo ponían y entonces se secaba y quedaba aquello que si se rompía se veía que alguien lo había abierto. Y como un testamento era tan importante le ponían 7 para que aquello perdurara y que nadie lo abriera. Entonces vemos que este sello, este libro sigue perteneciendo a un documento importante de una herencia, de una adquisición, de algo que existe materialmente. Y para continuar, para que ustedes tengan más pruebas, resulta que los hebreos, en aquella época, cuando Jeremías compró, él le puso un sello o los sellos pertenecientes a cada uno de los testigos que habían delante. Cuando uno compraba una heredad, si tenía 2 testigos, ponía 2 sellos. En aquel rollo ponía 2 sellos para quedar constancia. A más importante la compra, más sellos. Imaginaros el número 7, el número de la perfección. La tierra perfecta comprada. Con un valor, ahí está. Y ahí tiene los 7 sellos. La perfección en todo su majestad, en el rollo que Jesucristo tiene en sus manos y que va a abrir. Cuando se creó este planeta Tierra, hace millones de años, nos dice Ezequiel 28:13, hablando de nuestro adversario, del enemigo, que en sus comienzos no fue el enemigo. Dios no creó la maldad, Dios no creó al maligno, Dios no creó el mal, Dios creó un ser bello, precioso, el portador de la luz, el que lo puso delante de todas sus huestes celestiales para llevar la adoración, porque este ángel era el que llevaba la adoración. Y nos dice que, estamos leyendo el versículo 13, en el Edén, en el huerto de Dios estuviste. ¿Dónde está el Edén? En la tierra. ¿Hay algún otro planeta que tenga un Edén? No. ¿Ustedes han escuchado de un Edén en el cielo? No. ¿El Edén siempre ha estado? En la tierra. En la tierra. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura. No era un Edén de árboles frutales. En aquella época no se necesitaban árboles frutales, se necesitaban piedras preciosas para dar el valor. Porque sabemos que el azul, el zafiro es El cielo, el color del cielo. la pureza. Han dicho ahí, como el cristal. Y sabemos que el color rojo es el juicio. ¿Y el color verde? La misericordia. Vemos que eso que está reflejado en las piedras preciosas, pues estaba en el huerto del Edén. O sea, las cualidades de Dios, los atributos de Dios magnificados en piedras, en cosas preciosas, perdurables. Porque un diamante no se rompe, sino es a través de otro diamante, y dura y siempre está ahí. Así, por eso los atributos de Dios están escritos en piedras preciosas, porque son duraderas, son eternas, no cambian. Si Dios es misericordioso, lo fue entonces, lo es hoy, y lo será mañana. Y si Dios es celoso, lo fue entonces, lo es hoy, y lo será mañana. Sus atributos, Él no cambia, Él es el mismo ayer, hoy
y por los siglos. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda preciosa era tu vestidura. Y nos dice todas las piedras, los primores de tus tamboriles y flautas, ahí tenemos la música, estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Versículo 14, tú, querubín, grande protector. A ver, Señor, tú me estás hablando que cuando creaste los cielos y la tierra, ya pusiste el huerto del Edén en esta tierra. Ya habías fijado tu vista en esta tierra. No solo la vista especial, sino que en Job capítulo 38 nos dices que mientras tú le dabas las medidas y le dabas todos, los ángeles estaban dándole gloria a Dios de la maravilla que tú estabas haciendo en esta tierra. Y tú pones a un protector a cuidarla ¿de quién? ¿Que hay unos malos que no conocemos? ¿De quién tiene que cuidar Lucifer? ¿De qué tiene que proteger esta tierra? ¿Por qué le da la escritura a Satanás, a Lucifer? Le da la escritura, es que me equivoco con el nombre. ¿Por qué le da la escritura de la tierra a Lucifer y le dice que la proteja? ¿De quién la tiene que proteger? Estamos hablando del principio de la creación. El hombre ni existía, ni aún el mismo Lucifer había pecado, no se había convertido en Satanás ni en el diablo. No, eso es mitología, eso es mitología sumeria, que no tiene nada que ver con el cristianismo. Lo tenía que proteger de él mismo, de los ángeles mismos, del libre albedrío que Dios había puesto en los ángeles y que cualquiera podía decidir no obedecer a Dios. Y si uno decidía no obedecer a Dios, estaba pecando contra el lugar santo, el lugar santísimo que Dios había preparado en esta tierra, y por eso puso a Adán de protector, para cuidar, para proteger, pero a Lucifer, perdón. Pero Lucifer, ¿qué pasó? Que pecó. Él fue el que decidió rebelarse contra Dios y Dios lo tuvo que echar fuera. Entonces, cuando hubo esta rebelión, Dios tuvo que cambiar su trono y ponerlo en otro lugar. Y lo subió al cielo. Y allí en el cielo, por eso el salmista dice: el cielo es tu trono y la tierra el estrado de tus pies. Pero el trono de Dios estaba en esta tierra, que Él se la había hecho con tanto cariño y con tanto amor, para que cuando naciera la segunda persona de la Trinidad, Jesucristo hombre, tuviese las características adecuadas a este planeta. ¿A quién más puso a proteger esta tierra? Adán. Cogió este librito que se lo dio a Lucifer. Lucifer lo perdió la autoridad sobre esta tierra en el momento que pecó, por eso Dios lo echó fuera, por eso le cogió el libro, por eso dice: tú no vas a ser protector de nada, tú eres el pecador, tú eres el mal para ti, y lo echó fuera. Entonces cogió este libro y se lo dio a otro ser que él había creado con todo el cariño y con todo el amor, a su imagen y semejanza. Corazón de mantequilla. A Adán. Y se lo dio a Adán. ¿Dónde lo podemos leer? En Génesis capítulo 1, versículos 28 y 29. Vamos a ver si Adán era un protector también. 1, versículos 28 y 29. ¿28 y 29 dicho? Sí. Perdón. 1, 28. Bueno, me refería a 27 y 28, perdón. 27 y 28, perdón. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Ya no hizo un ser espiritual,
Ya no hizo un ser con 6 alas, ya no hizo un ser con unos cuerpos glorificados como los ángeles, ya Dios creó un ser a su imagen y a su semejanza, que tuviera atributos divinos dentro del hombre. Es lo que significa, no que nos parezcamos a Dios, porque Dios es espíritu, y un espíritu no tiene ojos, ni tiene oídos, ni tiene pelo. Dios es espíritu. Sin embargo, Dios tiene unos atributos que puso en el hombre. Santidad, que el hombre los perdió el día que pecó. Justicia, la que todos queremos cuando nos hacen algo malo, todavía perdura en el hombre. Ningún animal pide justicia cuando le matan a su cabrita. Ninguna vaca pide justicia por el ternerito que nos hemos comido. O un pollito que la mamá gallina pide justicia por el pollito. No existe eso. Se lo pide el ser humano. La justicia, la santidad y unos cuantos atributos más que Dios puso en el ser humano. Unos se perdieron y los volvemos a recuperar cuando somos nuevas criaturas e imagen de Cristo. Y volvemos a tener aquellos atributos que Dios hizo para el hombre a través del Espíritu Santo. Otros los continúa teniendo el hombre porque es esa imagen de Dios. Acordaros que Dios protege al hombre porque es su imagen. Ni siquiera le gusta que maten al hombre pecador porque es imagen de Dios. Así es. Entonces vemos como Dios nos creó a su imagen y semejanza. Varón y hembra los creó y los bendijo y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, y aquí tienen las escrituras para ti, como lo dice, soyuzgadla, o sea, ponerla bajo vuestro dominio. ¿Qué significa poner la tierra bajo vuestro dominio? Que tienes que protegerla, que tienes que cuidarla. Eso es lo que le dio Dios, ese rollito que tenía Lucifer y que lo perdió, ahora Dios se lo vuelve a dar al hombre, ahora se lo da al hombre. A ver si este es un buen protector. El ángel falló, vamos a ver si el hombre va a ser un buen protector. Por eso, en el capítulo 2, cuando Dios lo pone en el huerto del Edén, al hombre le dice que lo cuidase, lo labrase, lo protegiese. La palabra cuidar, labrar, significa hacer cerco alrededor del huerto del Edén, cuidarlo. ¿De quién lo tenía que cuidar? Justamente de aquel que no lo cuidó, de la serpiente, que llevaba la semilla del pecado. Pero mientras Eva estaba absorta mirando, ¡ay, qué bonitos estos higos!, a saber lo que hacía el tonto de Adán por allí paseando, en vez de cuidar a su mujer y dejar que hable con cualquiera. A saber lo que estaba haciendo. Dentro de su inocencia no cuidó lo que tenía que cuidar. Y pasó lo que tenía que pasar. Que perdió el libro y Dios lo echó fuera. Y la tierra cambió. En la primera parte, la tierra, el trono de Dios, fue ascendido al cielo. En esta segunda parte, la tierra fue contaminada por el pecado y la tierra cambió. Y Dios cogió el rollo. ¿Y qué hizo con él? Lo tenía que hacer algo con él. ¿O se lo queda a él? ¿O qué hizo con él? Se lo devolvió a Lucifer. Porque Lucifer, con su astucia, se había ganado el derecho a ser príncipe de esta tierra. Acordaros lo que hemos leído en Juan. Vámonos de aquí, que ya viene el príncipe de esta tierra y no tiene nada contra mí. ¿Os acordáis que lo estuvimos leyendo? Este rollo lo perdió Adán y se lo entregó otra vez a Satanás. Ahora ya no era Lucifer, ahora era Satanás. Y Satanás se cree el dueño de esta tierra. Y se cree que puede hacer lo que quiera con esta tierra, y empieza la maldad, y bajan los ángeles caídos, y empieza el pecado con las mujeres, y empiezan a saber los gigantes, y empieza el ser humano a multiplicarse, y la maldad a multiplicarse en todos los lugares.
y Dios hace un juicio, y todos sabemos el arca de Noé y todas estas cosas, y más, y más, y más, y más, hasta que nace un hombre, el hombre, el héroe, Gloria a Dios. nuestro Jesús, Bendito el postrero Adán, Bendito Jesús. el postrero Adán, el último Adán. Amén. ¿Y sabéis lo que hizo? El único digno. El único digno. Recuperó La propiedad de lo la que se había perdido. Amén. Lo que un querubín no fue capaz. Lo que el hombre en su inocencia no fue capaz. Llegó un hombre, luchando contra el pecado, las adversidades, luchando contra la carne, luchando contra todo. Ese es el superhéroe y venció. Colosenses, capítulo 2 y versículo 15. Y ahí tenemos al último protector. Colosenses, capítulo 2 y versículo 15. Si leemos el capítulo 2 de Colosenses, vamos a hablar que nos está hablando de la gloria de Jesús, de la victoria de Jesús, de que nosotros tenemos victoria si estamos unidos a Jesús, porque en Jesús está toda la plenitud de la deidad, versículo 9. Y en el versículo 15 nos dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando en ellos en la cruz. Y le cogió el librito. Ya no eres digno de tener este libro. Ya la tierra no te pertenece. Ya vosotros no tenéis ningún poder. Aquí está la iglesia, aquí está el Espíritu Santo. Yo he vencido y tengo las llaves del Hades y de la muerte. Y a nosotros nos ha dado un poder sobrenatural, como estábamos leyendo en Romanos este miércoles, el poder dunamis que está en el Evangelio, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios que lo destruye todo. Y todo aquel que cree en el Evangelio se salva. Ya el diablo no tiene poder. Ya lo ha vencido, ya está muerto. En estas cualidades hablamos. Ya el libro lo tiene Cristo. Pero, ¿sabéis qué le pasa a una persona que tiene una escritura y no la ejecuta? Que en esa escritura se ponen ocupas. Si tú tienes una casa y tú tienes la escritura de la casa y no la ejecutas, resulta que esa casa se llena de ocupas. Y esos ocupas viven en esa casa y alguno se puede creer que hasta es suya. ¿Sí? Es lo que le pasa a Lucifer, es lo que le pasa a Satanás, es lo que le pasa al diablo, a los ángeles caídos y a los demonios, que se creen que este planeta les pertenece a ellos. Por eso Juan lloraba. Por eso Juan lloraba. ¿Quién nos podrá liberar del poder de Satanás? ¿Quién podrá liberar a este planeta del poder del mal? ¿Quién es el que va a ejecutar? ¿Quién va a coger las escrituras? ¿Quién las va a abrir? ¿Y quién va a decir, aquí reino yo? ¿Quién va a hacerlo eso? Y Juan lloraba porque no había nadie digno, ni un ángel, ni un arcángel, ni los serafines, ni los seres encendidos delante de Dios, aquellos querubines, los querub, los que están encendidos de pasión, eran dignos de abrir estas escrituras. Y entonces encontró al Cordero, al que los venció, al que pudo, y abrió, y tomó el libro. Lo tomó, no lo empezó a abrir, lo tomó. Ahora tenemos que dentro de en esta escritura tenemos el libro del planeta Tierra, que le ha pertenecido a Lucifer durante muchos años, a Satanás, que le ha pertenecido al hombre y que lo perdió, que le perteneció al diablo y que lo volvió a perder, porque ¿os acordáis lo que el diablo le dijo a Jesús cuando estaba en el desierto y iba a ser tentado? ¿Os acordáis lo que dijo en Lucas capítulo 4 y versículo 6? Lucas 4:6, si arrodillado me... ¿Y por qué? Porque a mí
me lo han... Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad, habla de la tierra, a ti te la daré y la gloria de ellos, porque a mí ha sido entregada. Y a quien quiero, la doy. No es broma, es un libro importante. Aquí va en juego todas nuestras almas. El poder del mal en esta tierra. Jesús se lo arrebató en la cruz. Amén. Jesús lo tiene en su poder, pero no lo ha ejecutado a día de hoy. Todavía tiene aquí a sus testigos, que somos nosotros. Todavía nosotros tenemos un poder grandísimo, el de la predicación del Evangelio, el poder de salvación. No hay poder más grande. No es el curar un enfermo, no es que un ciego vea, es que un muerto resucite. Ese es el poder del Evangelio, porque todos estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. No tiene nada a la luz de Jesús. Amén. Cuando Adán paseaba por este Edén que Dios había preparado para él, tenía un amigo que se paseaba con él por el huerto. Eran dos amigos hablando mutuamente, de cara a cara. Jesús. Como Moisés fue amigo de Dios, Adán era amigo de Dios. Era el lugar santo, era el lugar santísimo de Dios, la misma presencia de Dios. El lugar que ahora Jesús nos ha abierto a través de su sangre. La sangre de Cristo tiene mucho poder y no para cubrirnos por encima. Eso no tiene ese poder. La sangre de Cristo tiene mucho más poder. Amén. Tiene poder para perdonar nuestros pecados, para abrirnos el camino al lugar santísimo delante de Dios. Cuando hoy estamos aquí todos reunidos en Jesús, Jesús está aquí, el lugar santísimo está con nosotros y no somos consumidos como los sumos sacerdotes eran consumidos si entraban en pecado. Porque la sangre de Cristo ahora sí nos cubre y nos limpia de pecado, pero no nos protege del mal. Hay una mala enseñanza sobre la sangre de Cristo. La sangre de Cristo tiene mucho poder para salvación. Para protegernos tenemos al mismo Dios, a los ángeles, las alas del Omnipotente, pero no la sangre de Cristo. La sangre de Cristo no es una cosa de juego, no es una cosa que pueda cubrir ni mi casa ni mi coche. La sangre de Cristo está fresca. Y hoy cuando predicamos el Evangelio, la sangre de Cristo todavía limpia a los pecadores y los transforma y los hace nacer de nuevo. Así que hay que tener mucho cuidado con estas cosas que escuchamos y que muchas veces por ignorancia las desconocemos. Que la sangre de Cristo te cubra. No, la sangre de Cristo me perdona de mis pecados y me cubre cuando estoy delante del Padre y el Padre me ve a través de la sangre de Cristo y no me destruye. Y no me destruye porque a través de la sangre de Cristo Dios me ve santo, separado para Él. Ese es poder, no lo tiene nada más el universo que la sangre de Cristo. Y Jesús, con ese rollito que todavía no lo ha abierto, vamos a darnos cuenta que cuando lo abra vamos a entender y entenderemos un poquito más este libro del Apocalipsis. Porque ahora vemos que este libro del Apocalipsis tiene un propósito, que es el reino de Cristo en la tierra. Y para que Cristo reine en la tierra necesita tener el libro. Y ahora ya lo tiene. Solo tiene que abrirlo y ejecutarlo. Y cuando abra un sello, viene un juicio de Dios sobre esta tierra que tiene magnitudes grandísimas en todo el universo. Porque los juicios de Dios son a nivel eterno, global, como es el castigo, como es su amor, como es su paciencia. Todo es al mismo índole. No hay una cosa pequeña y una grande, todo tiene la magnitud que Dios le quiere dar. Y cuando abra el segundo sello ocurrirá lo mismo. Y cuando abrirá el séptimo sello,
abrirá el libro y entonces le dirá a Satanás, ahora aquí mando yo. Ahora aquí reino yo y conmigo mis santos que los he hecho reyes y sacerdotes. Y venimos con él a reinar en esta tierra por 1000 años. Ahora vamos entendiendo mejor un poquito el Apocalipsis. ¿Lo vamos entendiendo un poquito mejor? Vemos que estos juicios son para que Cristo venga a reinar. Que son juicios contra un ser caído y malvado, que es el ser humano, que no quiere arrepentirse, que Dios le da todas las oportunidades de arrepentirse y no quiere. La iglesia predica el evangelio, el hombre no quiere arrepentirse. Los 2 testigos predicarán en los 7 años de tribulación y la gente no quiere arrepentirse. Las calamidades que caerán y la gente no querrá arrepentirse. Y no se arrepiente la gente. Son duros de cerviz, son duros de corazón. Al final son lanzados al lago de fuego porque se lo merecen, porque ellos mismos han decidido no arrepentirse. Señor, yo no tengo la culpa que haya entrado el pecado. Correcto, tú no tienes la culpa. Por eso envió a mi Hijo Jesucristo, para que restaure aquello que se rompió. Cree en Él y podrá ser restaurado. No le da a la gente creer. La gente prefiere vivir en el pecado. Prefiere hacer lo que estaba haciendo, sus obras. No quieren arrepentirse delante de Dios. Así que el libro es muy importante porque son las propiedades de la tierra que Jesús va a ejecutar. Y que ahora entendamos que según se van abriendo los sellos, se acerca el momento en que Cristo va a venir a reinar. Por eso el 7º sello es el que abre el libro, el que rompe todo, y es la segunda venida de Cristo, y viene a reinar durante 1000 años. Así lo vemos en Apocalipsis, capítulo 19. El reinado milenial de Jesucristo, y nosotros juntamente con Él. Si no entendemos lo que significa este libro, no vamos a entender lo que significa el resto del Apocalipsis, porque vamos a ir perdidos. Ahora ya tenemos una guía. Sabemos a dónde vamos, sabemos el camino, e iremos leyendo el libro e iremos siguiendo la guía hasta llegar ahí, a ese momento glorioso en que Cristo venga a la tierra. Así es como se interpreta el libro de Apocalipsis, cómo se puede entender y cómo tiene toda la lógica del mundo espiritual. El bien acaba venciendo al mal. Este es el fin de todas las cosas. Amén.